A participar en una de las charlas que he denominado el arte del arbitraje, que les voy a explicar un poco esto a raíz de que le he puesto ese nombre. Resulta que dentro de lo que ha sido la formación personal en el desarrollo tanto deportivo como profesional, he podido encontrar de que al final de todas las cosas, el mundo de los negocios, el mundo económico, el mundo deportivo, termina pareciéndose un poco como a un campo de batalla, pero en el buen sentido de la palabra. Hay un libro de estrategia militar que se llama El arte de la guerra, y ese es un libro que lleva ya, digamos que se le atribuye por allá en el año 400 antes de Cristo a un general de las dinastías chinas, y digamos que él sacó un manual de cómo era esto de la guerra, cómo era que había que gestionar, administrar. Y eso se ha venido leyendo desde hace milenios, y las empresas, los negocios, hasta en el deporte se ha venido implementando las enseñanzas. ¿Qué es lo que yo les voy a tratar de transmitir a ustedes aquí? Esto es un poco como la filosofía de lo que debe ser el arte del arbitraje, pero con unos principios basados en el arte de la guerra, que son muy utilizados. Yo no quiero pues como que yo solamente participe, me gustaría que pues pronto en alguna parte que yo pueda ir mirando por acá, pueda observarlos a ustedes o hagan algún comentario sobre lo que les voy a empezar a hablar. Esta primera diapositiva que dice que si no puedes ser fuerte y sin embargo no puedes ser débil, eso resultará en tu derrota. Este señor que se le atribuye el libro del arte de la guerra se llama Sun Tzu. Sun Tzu, como les decía, es ese personaje que no tenemos, o por lo menos no se puede garantizar que existió, pero que los escritos chinos quedaron. Aquí nos está mostrando es como un mensaje que en la toma de decisiones las personas no podemos ser ni grises ni tibias. Ustedes han oído hablar de que en la tibieza no se toman buenas decisiones. Los árbitros que uno ve que dice, oiga, ese árbitro es como acomodado, como que si a veces como que lo que le conviene lo pita y lo otro no lo pita. Esas son, digamos, como personalidades que son tibias. Nosotros como árbitros debemos ser completamente concretos y directos. Y este primer slide lo quise poner ahí porque realmente es uno de los elementos fundamentales que tenemos nosotros como árbitros. Aprender a ser claros y concretos y no poder mostrar debilidad ni tibieza a la hora de la toma de decisiones. Nosotros como árbitros pues dedicamos mucho tiempo a temas muy importantes, lo que tiene que ver con todo lo que son las reglas, interpretaciones, mecánica, pruebas físicas, todo este tipo de herramientas que son como el instrumento del guerrero. Pero un guerrero, por muchas herramientas que tenga de combatir, si no las sabe usar y no tiene la fortaleza y la capacidad de enfrentarse al contrario, al enemigo, en este caso, en el símil que estamos haciendo, pues por mucho que tenga esas armas, pues no las va a poder utilizar si no desarrolla destrezas. Por lo tanto, esta charla, ustedes aquí prácticamente, pues, yo no les voy a hablar de reglas ni nada por el estilo, pero sí les voy a dar una serie de principios que a mí me parece que deben estar metidas como en un catálogo de buenas prácticas para los árbitros y que deberían estar inclusive escritas en el camerino para que cada que uno vaya a salir a un juego las pueda leer y decir, tengo que mantenerme en esto. El campo de juego es como un campo de batalla en el buen sentido de la palabra. Entonces, yo creo que va, digamos, como a mucha correlación con el tema del arte del arbitraje. ¿Cómo paso aquí esta diapositiva? Ok.
Definiciones de arte hay muchas, yo no me voy a pues, entrar en este nivel de detalle, hay una cantidad de definiciones de lo que es arte, típicamente las artes siempre las han denominado como algo estético, emocional y demás, pero eso todo se ha venido replanteando y digamos que en alguna medida también se define el arte como un instrumento digamos, que hace referencia a la maña o a la astucia. Fijémonos que en el mundo del deporte muchas veces los juegos se ganan por ser más astuto un equipo que otro, o tener jugadores hasta mañosos, podríamos decir. Ustedes han visto en el deporte, en cualquiera, en el básquetbol, esos jugadores que a veces y esos entrenadores que ganan es porque son mañosos y astutos, muchas veces por encima de las capacidades físicas y técnicas. A veces esa astucia hace que puedan ganar un juego. Eso es parte de lo que es de alguna manera un arte, que se sale pues de lo típico, de lo estándar, de lo tradicional, pero uno lo puede, digamos, como manejar desde esa óptica. Ahora, el arte también se puede interpretar en un buen sentido como es sinónimo de capacidad, habilidad, talento, experiencia. Nosotros como árbitros, pues mucho de lo que nos hace ser buenos árbitros es esa capacidad de poder desarrollar habilidades y poder expresar en un terreno de juego eso que nosotros tenemos que entregar y hacer neutrales, poder administrar unos jugadores a veces hasta complicados. Por eso esto es un tema que hay que irlo desarrollando. Los jóvenes artistas nacen unos con talento, otros desarrollan el talento, pero muchos artistas que, digamos, salieron relativamente de la nada, se desarrollan es porque tienen una disciplina. De ahí que uno diría que no todo el mundo está hecho para ser árbitro, sino tiene esa vocación de desarrollar disciplina y talento. El arte también está en todos estos temas. ¿Cómo define este señor Sensu el tema de la, digamos, como en el libro El arte de la guerra? Él dice, por ejemplo, y esto es una de las enseñanzas que hace él, y luego lo vemos desde la óptica del árbitro, dice que dirigir a muchos es lo mismo que dirigir a pocos. Yo se los pongo en este contexto. Dirigir un juego en un coliseo lleno es lo mismo que dirigirlo en un coliseo no tan lleno. Pero ¿dónde está el tema? Esto es, como dice él, es cuestión de organización. Y hay que establecer una correcta comunicación a través de las señales y símbolos. Nosotros los árbitros, nuestro lenguaje para ser claros y precisos es el tema de las señales y de los símbolos. Muchas veces nosotros nos sentimos que en un estadio, en un coliseo lleno de aficionados, nos parece que es más difícil que en uno vacío. Pues a la hora de la verdad no es cuestión de que nosotros tengamos esa claridad, que lo más importante al margen de todo esto es tener una buena organización. Dice él que en la guerra el guía diestro es sutil y discreto, hasta el punto de hacerse invisible. Así que vamos a ver eso, cómo lo podemos interpretar a través del arbitraje. La guerra se basa en la astucia, desplazarse. Los árbitros nos tenemos que desplazar y tenemos que cambiar de posicionamiento. El verdadero guerrero tiene que aprender a desplazarse siempre en el campo, saber identificar los movimientos del otro. Fíjense que no es tan difícil interpretar esto como mecánica de guerra o mecánica de arbitraje. Exactamente nos aplican los mismos principios. Y también establece que la excelencia no consiste en vencer en todos los combates. Nosotros no podemos pensar en que podemos ser digamos que todos los juegos nos van a salir perfectos, no. Habrá juegos que nos pueden salir con dificultades, eso es parte digamos, de la actividad. Cuando asimilamos esto al arbitraje, podemos decir también como filosofía, porque como les digo, esto es un tema más de filosofía del árbitro, y es ahí donde tenemos que interiorizarla. Una final de campeonato, en términos prácticos, es lo mismo que cualquier otro juego. Se trataría entonces de ponerle a esto como quien dice
Se trata de una simple cuestión de organización. ¿Por qué podríamos decir que una final, fuera del tema de tener una, digamos, ansiedad o una presión por parte de los jugadores y demás, a la hora de la verdad, qué tan distinto puede ser el primer juego de ese campeonato? Tal vez es un tema psicológico, pero para nosotros como árbitros debe ser tan importante el primero como el último, ¿sí? Y debemos de dirigir tan parecido a los mejores jugadores como a los no tan buenos. Entonces uno podría aplicar este principio del concepto de la guerra como a esto, que hay que tener claridad de que todo al final es un reto que tenemos que enfrentar, no importa si el enemigo, entre comillas, que son los equipos fuertes, pues digamos que tienen ventajas en cierto tipo de instrumentos. Podríamos decir que el árbitro diestro es sutil y discreto hasta el punto de hacerse invisible. Eso, digamos, esa invisibilidad solamente se da en la medida en que uno pase desapercibido, pero pase desapercibido porque realmente lo único que se dio fue que los jugadores estaban en lo suyo. Entonces un árbitro tiene que ser capaz de desarrollar esa capacidad de ser sutil y discreto. Yo no tengo por qué ser el artista del campo de juego, ni tengo que mostrarme con mis acciones, con mis movimientos, con mis gestos, con mañas y cosas raras, que yo soy el show. Eso hace 30 años o 40 años que los árbitros hacían parte del show y hacían movimientos y caras. No, hoy nosotros ya llevamos como digamos, se ha ido puliendo mucho, se ha ido dando un proceso donde básicamente los árbitros deben ser discretos y sencillos. También nosotros ¿y qué pasó aquí que se me perdió ya, un segundito que se me perdió el hilo aquí ya. Nosotros también en el tema del proceso del desplazamiento y demás, así como hay que estar atento en los desplazamientos en el arte de la guerra, nosotros como árbitros también tenemos que aprender a desplazarnos cuando resulte ventajoso. Entonces Sensu dice, pues, para poder tener un buen éxito en un combate, yo me debo de mover cuando me necesite mover, porque si me quedo congelado me pueden atacar, y hacer cambios de posicionamiento. Fíjense que pareciera que la mecánica de arbitraje fue sacada de este libro. Yo no creo que se hayan inspirado en el libro, sino que simplemente pues, es un concepto muy general y muy básico, y de ahí pues que lo asimilo a que de alguna manera esto lo podemos interpretar como un elemento sustantivo de lo que es digamos, ese concepto claro del arte de la guerra. La excelencia no consiste en que todos los juegos sean perfectos. A veces nosotros los árbitros queremos que todos los juegos salgan lo maravilla. Nosotros no podemos garantizar eso. Necesariamente van a suceder situaciones. Yo creo que lo que de pronto nosotros tenemos que garantizar es que la excelencia se alcanza al terminar los juegos sin que se presenten conflictos. Sin decir que los conflictos no van a suceder. Pero la realidad es que nosotros deberíamos de buscar, en la medida de lo posible, que no haya conflicto. El juego en sí mismo es un conflicto, pero es un conflicto ordenado, organizado, regido por unas normas, unas reglas que están de manejo de los árbitros. Pero es un conflicto. Solo que ese conflicto, en la medida de lo posible, debe ser algo dentro de una naturaleza del juego, pero no el conflicto por peleas, el conflicto por discusiones, el conflicto contra los árbitros. Nosotros debemos aprender a manejar los conflictos, pero finalmente la idea es que un juego ojalá terminara sin ese tipo, digamos, de problemas. ¿Cómo paso esto yo aquí? Ya. Cuando hablamos del tema de arbitraje, yo quiero hacer una pequeña referencia que seguramente muchos la tienen ya clara, pero no sobra porque pues la interpretación de lo que es arbitraje y es juzgamiento es importante. Seguramente ustedes ya lo han podido analizar. Nosotros tenemos una diferencia significativa entre lo que es el arbitraje y el juzgamiento. Juzgar es como tomar partido de algo, como yo tener la valoración si en una situación hay alguien que cometió culpa y decir que es culpable o inocente.
El arbitraje es un poco distinto. El arbitraje es más una forma de hacer que se cumplan unas reglas. Y eso nosotros no tomamos partido dentro de ese tema del arbitraje. Perdón, del juzgamiento. Entonces, en el tema de la interpretación, cuando nosotros hablemos en nuestras cotidianidades, en el sentido de decir, es que yo juzgué o yo, el juzgamiento en sí mismo, la palabra adecuada es arbitraje. Pues el arbitraje es un tema mucho más, digamos, de no tener como una injerencia, sino cuando se necesita. En cambio, hay deportes que ustedes saben donde realmente lo que se hace es tener jueces que a su criterio y a su consideración le dan una calificación a una disciplina, como la gimnasia. Por eso uno ve que son 5, 10, 15 jueces que ellos tienen que juzgar efectivamente de acuerdo a su criterio. Nosotros en el baloncesto tratamos de administrar unas reglas. Por eso lo llamamos árbitro. Y a estos señores los llaman jueces. Eso es como para aclararlo. Cuando hablamos de conflicto, en el sentido estricto, es porque hay más de un actor. Pueden haber jugador contra jugador, entrenador con jugador, en fin. Y nuestro propósito fundamental es que el árbitro debe ir más allá de la administración de conflictos, que eso puede ser materia de otra charla, cómo se deben administrar conflictos, pero la idea es que no se presenten realmente situaciones de conflicto, que todo pueda fluir tranquilamente. Eso obviamente es un concepto más no tanto del sacado del libro, sino un complemento de lo que les estoy, digamos, diciendo en términos de lo que es la responsabilidad que tenemos que tener los árbitros. Entonces, ahora para entrar en materia, entonces vamos a hacer lo siguiente. Cuando aquí yo digo que el verdadero poder del árbitro va más allá de saberse las reglas de memoria, estas enseñanzas que vamos a ver aquí, es que esta pantalla me tiene loco. Estas enseñanzas que vamos a ver aquí, entonces las vamos a tratar de asociar con nuestra actividad cotidiana como árbitros. Yo sé que muchas personas que he conocido y algunos otros que son muy, muy, muy buenos para aprenderse las reglas, excelente que se las saben de memoria, pero no ese es el propósito. Uno debe tener claridad dónde están las cosas, cómo se interpretan, dónde se puede encontrar un artículo y lo demás. Pero finalmente lo que debemos es de entender los siguientes principios como filosofía, vistos desde el arte de la guerra. Primera enseñanza. Miren lo que dice Sensu. Sensu dice que él consideraba la guerra como un mal necesario que debía evitarse siempre que fuera posible. Eso es apenas lógico. Uno dice, pues claro, uno siempre debe evitar la guerra. Si no estás en peligro, luches. Vamos a tomar esto dentro del enfoque del arbitraje. Si no hay acciones extradeportivas, no las provoques con tus llamados. Se deben evitar y anticipar siempre que sea posible. ¿Cuántas veces nosotros en un juego sin necesidad provocamos con nuestros llamados, con nuestros pitazos, provocamos nosotros mismos situaciones complejas? Nosotros mismos a veces invitamos a la presión y a la discusión entre los mismos jugadores, porque o no les sancionamos a un jugador lo que le tenemos que sancionar, dejamos que den duro, dejamos que den codo, dejamos que cometan actos antideportivos. Y entonces, si esas cosas nosotros no las sancionamos adecuadamente, pues obviamente se van a presentar una serie de situaciones de conflicto. Entonces, y además, si el juego está fluido y tranquilo, ¿para qué nosotros vamos a provocar situaciones de juego que no son necesarias? Esa es una enseñanza en el tema de si la guerra no es buena, si la puede evitar, evítela. Se debe evitar el conflicto. Si bien el juego se puede entender como un combate con reglas, es diferente de un conflicto. Entonces, en la medida que nosotros podamos evitar el conflicto, tenemos situaciones de juego donde podemos hablar con el entrenador, hablar con el jugador, tratar de organizar las cosas. El recurso es tratar de organizar
lo que puede significar una mecha que se puede aprender antes de que suceda. Y eso hay que anticiparlo. Cuando uno no anticipa esas cosas es que se le presentan los problemas. Entonces, esto es puro enfoque filosófico de lo que es el manejo. Así es mismo en los negocios. Quienes tienen negocios, o en las mismas inclusive las amistades, uno debe tratar de evitar que se presenten conflictos con los proveedores, con los clientes y demás. Y una vez por bobadas, por tonterías, uno mismo provoca que se presente. Entonces lo que nos enseña el libro es que tenemos que tratar de ir con sutileza antes de generar un conflicto. Ahora, si ya es necesario, ya estamos en un punto de difícil, vemos que no hay posibilidades de resolverlo, pues nos tocaría. Pero esa enseñanza es fundamental. Segunda enseñanza. Si alguien quiere en algún momento comentar algo, pues por aquí supongo yo que me levantarán la mano. La segunda enseñanza es evita el conflicto y en la doble recompensa que hay al obtener la victoria sin destruir al enemigo. Eso sí es una verdad total. Uno debería de ganar, tratar de ganar lo que sea, la guerra, el negocio, sin necesidad de destruir al enemigo. Esto lo podemos interpretar en el arbitraje como que la excelencia no es, no es que un partido no pase nada. Es que gane el mejor sin permitir ventajas extradeportivas, hacer lo que se tiene que hacer sin dañar el juego. Entonces, eso suena como fácil, ¿no? Decir, hacer lo que se tiene que hacer, sí, eso es muy fácil decirlo, tal vez muy complicado hacerlo, pero a la hora de la verdad, para uno es una gran recompensa que cuando un juego se está dando en situaciones muy complejas, muy apretadas y de equipos muy buenos, uno debe dejar que los jugadores decidan. Cuando uno interfiere y uno mismo decide, es ahí donde uno sale con un sinsabor. Entonces, muchas veces hay que dejar de pitar algo. Evita el conflicto, es a veces dejar de sancionar algo que a la hora de la verdad puede incidir en el juego y puede terminar en una dificultad, puede terminar en un problema. Entonces, esos detalles obviamente los va a enseñar es digamos, la experiencia. Pero si nosotros leemos esto permanentemente, si los tenemos en nuestra mente, igual yo les voy a pasar esto a la escuela para que ustedes lo tengan, o si lo quieren escribir, ponerlo en un tablero, ponerlo allá en el camerino, que uno pueda siempre decir, evitar el conflicto. Es muy importante. ¿Cómo lo hago? Pues tengo que tener la sutileza y la capacidad de poder de definir en qué parte de algún momento del juego yo prefiero más bien quedarme quieto. Así se incomoden algunos jugadores porque uno sabe que al final todos quieren que se les sancione algo, porque ahí está la maña y la astucia del jugador, quien se pone en una situación que quiere que uno le pite así no sea cierto. Entonces, esos son, digamos, como las mismas cosas que pasan en el tema, digamos, del conflicto mismo en la guerra. ¿Cómo me dejo provocar? Ustedes ven ahora lo que está pasando con el país vecino, la provocación. Ellos tienen que jugar un poco a la astucia de a ver cómo respondo yo para poder justificar cualquier asunto. Exactamente así se mueven los jugadores en el campo de juego. ¿Cómo provoco al árbitro para que me produzca alguna situación que me favorezca o le voy a dañar el juego? Eso hay que entenderlo y eso es parte del arte de los entrenadores y de los jugadores. Tercera enseñanza. Poner más énfasis en las fuerzas organizativas que en los talentos individuales. Provocar una guerra es siempre la última opción. Esto nos está mostrando que en la guerra uno no puede decir que es que un soldado muy bueno con muchas destrezas o un general puede solito resolver el problema. Hay guerras que se pierden por soberbia del general. ¿Ustedes han podido alguna vez leer los libros de la historia de la Primera y Segunda Guerra Mundial? Esas guerras las perdió Alemania por soberbia de los generales que estaban en ese momento, porque se creía el
que más sabía de todo. Porque una guerra no se gana solo, no se gana porque yo mando, porque yo tengo el poder. Lo que dice Sun Tzu es que hay que tener las fuerzas organizadas, tiene que ser un equipo, tiene que ser una sumatoria de talentos. Ahora, si no hay necesidad, no hay que pelear, pero no pensemos en que una sola persona lo puede lograr. Por eso, en el concepto que yo se lo aplico al tema del arbitraje, provocar una situación que genere conflicto es la última opción que tiene un árbitro. Una decisión compleja. Si me tocó, me tocó. Pero eso debería ser lo último. Una decisión polémica solo se debe tomar cuando no queda otra alternativa. Y esa ya es una situación donde casi que ni uno solo. Pero es la última situación, la última, digamos, elemento que uno debería de tener. Y aquí viene, y es que esos árbitros que han vivido y los que hemos vivido en algunas épocas situaciones difíciles, sabemos lo complicado que es uno meterse en un conflicto. ¿Cuántos árbitros en situaciones de partidos muy acalorados, en torneos de ligas profesionales, hasta de torneos muy domésticos, en torneos intermunicipales, que tuve la oportunidad de dirigir bastantes? La pasión despierta una cantidad de situaciones que uno a veces se deja llevar por esas pasiones y termina enredando el juego. Y lo sacan con policía y lo sacan con de todo. Y eso es un tema que al final uno se ponía a mirar y eventualmente uno, sin darse cuenta, pudo haber provocado esa situación. Y ahí que la consistencia es de vital importancia. Un arbitraje consistente, tranquilo, fluido, así sea en un juego muy apretado, puede ayudar a resolver estos temas. Entonces esa enseñanza nos dice, no provoquemos conflictos, no nos pongamos a hacer cosas que no tengamos que hacer, ¿sí? Y más bien concentrémonos en trabajar en equipo. Eso es lo que nos está diciendo esa enseñanza de Sun Tzu. La cuarta enseñanza dice, y esta es bien interesante y me gusta mucho porque dice, en el arte de la guerra, los informantes son de vital importancia para tener la victoria. ¿Quiénes son los informantes? Pues los informantes en toda guerra son los agentes dobles, son los espías, son todos esos que están por ahí camuflados, tratando de pasar como si fueran parte del paisaje, pero que a la hora de la verdad están viendo y transmitiéndole al general lo que está sucediendo en el terreno de juego. Pero ¿quiénes son esos informantes de los árbitros? En el arbitraje los informantes son nuestros compañeros de mesa de control. ¿Cuántas veces los ignoramos? ¿Cuántas veces estamos nosotros en un juego complicado y de repente no tenemos como la precaución de antes de tomar una decisión compleja, preguntarle al equipo de mesa de control qué pudo haber pasado? Antes de que arranque el juego, ¿cuántas veces tenemos digamos, como como esa estrategia de decirles, mira, si sucede algo aquí en los alrededores del banco o en el banco, me comentas, me dices? Esos son nuestros informantes en el buen sentido de la palabra. Entonces, en la guerra les llamaban en la época pues de censo, les decían madeja divina y la joya más preciada del reino, porque de ellos se sacan muchísimos elementos para tomar buenas decisiones. Entonces el árbitro debe trabajar en equipo con sus compañeros de mesa y estar atento a los detalles que ellos puedan observar y que puedan afectar el juego. Parémosles bolas, preguntemos si ha visto algo. Si hay un partido muy apretado y muy ajustado y el entrenador tiene sus mañas y los sustitutos y algunas personas que están en el banco pueden estar haciendo, a veces yo recuerdo tal vez en algún torneo de copa profesional que el partido estaba muy ajustado, muy apretado y desde uno de los bancos sigilosamente salió una pelota al campo de juego y el árbitro tuvo que parar el partido. De repente se quedó todo el mundo como frío porque finalmente era tanta la emoción que no se supo de dónde había salido la pelota y no daba como una tranquilidad de poderle sancionar una falta técnica, pero a veces esas mañas, esas cositas que dejan caer una botella, que la dejan caer al terreno de juego, a veces el entrenador manda a alguien a que tire algo por algún lado, el que limpia el piso, todos esos detalles
Los de la mesa de control nos pueden ayudar, porque para mañosos, ustedes saben que no hay ley. Uno puede, digamos, esperar lo mejor de cualquier entrenador, de cualquier jugador. Entonces uno siempre espera lo mejor, se prepara para lo peor y tiene que aceptar lo que venga. Entonces, tengamos presente que tenemos unos colegas en la mesa de control que deben ser sigilosos y estar pendientes de lo que pueda pasar. No nos podemos descuidar. La enseñanza número 5 nos dice, para la guerra, nos dice únicamente aquellos que sean totalmente conscientes de los peligros que entraña la utilización de las armas podrán ser igualmente conscientes de las ventajas de servirse de ellas. ¿Cuáles son nuestras armas? El árbitro. Pues el pito, el silbato. Ese uso excesivo del silbato puede terminar en una situación que nos ponga en problemas. Nosotros como árbitros tenemos unas herramientas complejas que son el silbato, el poder, la toma de decisiones. Podemos entrar, sacar gente, hacer 50.000 cosas. Ese uso excesivo que podamos hacer a veces nosotros de ese poder y de ese instrumento es uno de nuestros peores enemigos. Si nosotros tenemos claridad de que eso es un instrumento que es muy delicado, entonces tenemos que ser conscientes para no irlo a usar en una forma indebida. Tenemos que servirnos de ello, pero no lo podemos usar en forma indebida. A veces se nos va la mano, se nos sale el temperamento. Cogemos y pitamos técnicos aquí, técnicos allá, descalificados aquí, descalificados allá. Nos ponemos bravos, hacemos mala cara y eso se llama autoritarismo. Ahí tenemos que aprender a que, ojo, que ese instrumento es como una persona que va en el carro, le sacan la piedra, lleva un revólver, se baja y es capaz de pegarle un tiro a una persona que le atravesó. Entonces, esos instrumentos son muy sensibles y por lo tanto hay que ponerlo por allá en alguna parte del camerino. Ojo, el uso excesivo del silbato es peligroso. Ojo, el uso excesivo del silbato es peligroso. Metámonos esas cosas en la cabeza. Podemos ser excelentes en las reglas, aprendérnoslas, la mecánica, en fin, pero tenemos que aprender a manejar este instrumentico que para nosotros es nuestra mejor herramienta o nuestro peor enemigo. La sexta enseñanza nos dice, la guerra se rige por 5 factores fundamentales que se deben tener en cuenta a la hora de valorar entre las diversas condiciones de los bandos rivales. Virtud, el cielo, tierra, mando y disciplina. Asociamos esto un poco al tema del arbitraje. Entonces, no, yo lo que pienso, y esto pues es digamos con mi asociación, nosotros como árbitros, yo en vez de 5 digo que tenemos 8 factores a la hora de valorar. Pasión. Yo no me imagino un árbitro que no tenga pasión por lo que hace. Uno cómo se mete a un terreno de juego a que someterse a situaciones a veces aburridoras, que le griten de todo, que le mienten la madre, que a veces lo maltratan. Hay que tener pasión. Pero la pasión tiene que ir asociada a otra palabra que llama talento. Ustedes pueden tener la pasión de cantar, pero a la hora de cantar de pronto es un chirrido. Pasión la tienen, pero el talento no lo tenemos. Entonces hay que ir construyendo el talento con pasión. Entonces un árbitro que tenga mucho talento y no tenga pasión tampoco nos va a servir. Nosotros tenemos que jugar con esos 2 elementos. Encontrar gente apasionada que le guste, de repente muy talentosa, excelente. Ese joven que estuvo ahorita este fin de semana pasada en Medellín, no recuerdo el nombre, si alguien me lo escribe ahí, es un joven con talento y con pasión, porque para ir a hacer lo que hizo y hacer esa charla, tiene que sentirlo y tiene que vivirlo. Y a los demás ya son prudencia, serenidad, consistencia, disciplina. Sin disciplina no somos capaces de tomar nosotros un camino que nos permita desarrollar talento.
Nadie de la noche a la mañana se despierta, pues que ya es un árbitro superior. Escuela y método, efectivamente son dos cosas fundamentales. Uno es directamente proporcional a la escuela que tenga. Nuestros talentos Cava, que están hoy figurando en FIBA, Carlos Vélez, el amigo Rodrigo, el amigo José Fernando, que ya salió, el César, que ya salió, y todos los demás, ellos son escuela. Lo que ha sido el desarrollo de la humanidad, de los griegos y de los europeos, es porque ha habido gente estudiosa que ha construido escuela y esa escuela le han enseñado a los demás, con método. Escuela sin método no sirve. Entonces, ¿por qué hay árbitros que tienen más ventajas que otras? Porque tienen escuela. Y es lo mismo que sucede en el mundo del estudiante. Yo me voy por una universidad que abrieron hace 8 días, por allí en el garaje X, y pues sí, me pueden dar el título, salgo de profesional de cualquier disciplina, y la pregunta es, ¿y quiénes fueron tus profesores? ¿Qué escuela te enseñaron? ¿Qué método utilizaste? Sí, estamos en un país lleno de profesionales en muchas áreas que poquito de escuela tienen y a veces salen a manejar este país. Entonces nosotros como árbitros tenemos que decir, vea, yo tengo escuela, aprovechemos la EFA, aprovechemos nuestros talentos, aprendamos de ellos, porque esa es la verdadera escuela. En mi época tuve mi escuela con John Jairo Rodríguez, William Rúa, Carlos Jaramillo, que en paz descansen, y otros árbitros que fueron mi escuela de esa época. Pero las escuelas se van renovando. Hoy ustedes tienen los mejores árbitros de Colombia, de Sudamérica, o a la par con muchos colegas de Sudamérica. Ellos son su escuela. Todo eso entonces tiene que llevar a esas virtudes que tiene que tener también un soldado, y es la virtud de poder ser capaces de enfrentarse a la realidad en un mundo competido y que pueda salir adelante. El arte de la guerra se basa en el engaño, en planificar la estrategia y conocer al enemigo. Efectivamente, todas las guerras, la gran mayoría, se ganan es por pura y física astucia. Ha habido guerras en la historia de la humanidad que ejércitos de 1000 hombres han vencido ejércitos de 10.000 hombres, solamente por la astucia. Entonces, ese tipo de elementos de engaños o estratagemas es muy, digamos, histórico en China, que fue un país que durante eso vivía de guerra en guerra y por eso desarrollaron tantas habilidades que luego se llevaron a los negocios. Entonces, cuando yo aquí trato de asociar eso, digo, el arte del arbitraje se basa en el equilibrio y la consistencia del arbitraje. En este caso, nosotros no vamos a engañar, pero sí tenemos que saber leer el juego. ¿Sí? Saber leer el juego es de alguna manera uno interpretar qué es lo que quiere el jugador. ¿Quiénes son esos rivales? Si son regionales, esporádicos, profesionales, en fin. Uno poderse meter dentro del cuerpo, dentro del cuero del jugador, dentro del cuero del árbitro, sin que él sienta que yo me metí. Por eso a veces cuando decimos hay que aprender a conocer los sistemas de juego, lo que queremos nosotros es como convertirnos en jugadores y entrenadores. Identificar esos jugadores habilidosos. ¿Qué sistema plantean? Sentir esas actitudes. Eso es camuflarse de eso. Eso es uno tratar de ponerse en el cuero de esos. Y a su vez también identificar a veces esos jugadores o entrenadores como que parecen unas ovejitas, pero que al final por dentro son complejos y son los que de repente sacan la mano, sacan el puño. Y hay jugadores que tienen esas características. Yo recuerdo muy especialmente en un torneo juvenil que me tocó dirigir en Cartagena, había un jugador que tenía la fea costumbre que sin uno darse cuenta, el tipo escupía al contrario, le mandaba su escupitazo. ¿Y eso qué hace? Eso hace que el contrario reaccione y lo único que uno ve es la reacción de un jugador que va y le pega un puño a otro y uno no sabe qué pasó. Esas son esas artimañas y esas cosas que utilizan a veces los jugadores para desestabilizar el contrario.
Entonces, es importante entrar a un juego, pues ojalá uno pudiera ver videos y como hoy día pues hay tantas oportunidades, prepararse, chequear, mirar, identificar esos jugadores que están en el campo de pronto cometiendo indelicadezas, que ponen un pie, sacan una mano, le cogen los testículos al uno o le jalan el pelo a la otra. Son esas situaciones que hay que estar pilas porque ahí es donde ellos se camuflan y quieren engañar al árbitro cometiendo ese tipo de indelicadezas. La octava enseñanza. También me gusta mucho porque esto es absolutamente claro. No presiones a un enemigo desesperado. Un animal agotado seguirá luchando, pues esa es la ley de la naturaleza. Cuando un enemigo está desesperado, acorralado, es igual que cuando usted ve que cogen un animalito, así sea un gatito, un perrito, hasta una cucaracha, diría uno. Cuando uno la acorrala, ¿qué es lo que tiene que hacer? La naturaleza le dice que tiene que defender, que tiene que luchar, que tiene que pelear. Si es el último recurso, hay que luchar. A veces los seres humanos tal vez creo que somos los que al final del día nos rendimos frente a un enemigo que nos desespera, porque como que somos más conscientes y preferimos no hacer nada pensando que no nos van a tocar. Pero una persona desesperada es capaz de hacer muchas cosas. Lo mismo nos pasa con los jugadores. Uno no puede exagerar con los llamados a los jugadores, y menos al final de un juego muy apretado y exigente. O sea, cuando uno empieza, pite aquí, pite allá, sancione técnico aquí, sancione técnico allá, el jugador se desespera, el pito ya lo vuelve es como un enemigo. Entonces, esas situaciones pueden terminar en un problema que se nos dañe el juego o que hasta nos pueden agredir, ¿sí? Y está lo otro también, en un partido abierto tampoco uno se puede relajar, así el marcador esté muy amplio. ¿Por qué? Porque el perdedor no quiere perder. Yo puedo tener un juego 100-20. Ustedes se imaginan lo que siente un jugador que esté perdiendo 100-20, ese desespero, esa impotencia, esa angustia, diría uno, como esa humillación. Entonces uno a veces tiende a relajarse y no. Ese jugador probablemente y ese entrenador puede sentir eso como una humillación, como una derrota indebida y puede llegar simplemente a reaccionar y luchar, así sea. Ustedes vieron el partido de fútbol donde Panamá perdió, creo que 6-1, si mal no estoy. Qué alegría con la que celebraron el gol los panameños. A ellos no les importaba perder 6-1, pero el árbitro no se podía relajar porque Panamá iba perdiendo 6-1. Ellos querían hacer su gol. Entonces, yo no puedo ir simplemente a relajarme y a dejar que las cosas pasen porque el juego está muy amplio. Eso es lo que nos enseña esto. Ni apretar ni desesperar a los jugadores. Dejarlos que fluyan y tampoco relajarnos que termine porque eso puede un jugador o un entrenador en esas circunstancias puede terminar hasta por dañar un juego que está relativamente fácil. La enseñanza número 9 dice, la peor táctica es atacar a una ciudad. Asediar, acorralar a una ciudad solo se lleva a cabo como último recurso. Esto es desde el punto de vista de la guerra, ¿sí? Es una táctica que no es, digamos, como en la guerra no es recomendable. Y aquí si lo asociamos al arbitraje podemos decirlo de esta manera. ¿Qué es lo peor que uno puede ver en un campo de juego? Un árbitro pitando en todos los cuadrantes y respetando al compañero, que entonces estoy del líder, entonces le pito en el cuadrante del seguidor o estoy en el center, pito por todos lados, pito por aquí, sanciono por aquí, como si fuera el que más, digamos, control maneja. Uno debe respetarle los espacios al compañero porque si no termina uno en una situación compleja y el partido termina por desbaratarse. Entonces, llamar en las áreas de responsabilidad de otro es último recurso. Nosotros no podemos o no debemos. Tenemos que tener la confianza del colega que está al otro lado, pero que se dan. Hay momentos en el juego en el que uno siente que el colega de pronto está, no sé, se desconcentró,
esto se salió del partido, algo le sucedió que no está bien conectado y tocará mandarle un pitazo, tocará mandarle. Es un último recurso porque tampoco podemos dejar que las cosas simplemente se ven y no pasen. Pero hay que tener cuidado porque en ese sentido uno puede determinar porque el juego se desbarata, porque estamos acorralando a los compañeros, haciendo cosas que no debemos hacer y termina el juego por enredarse. Y he visto juegos de esos. Recuerdo mucho en un torneo suramericano donde dirigió el difunto William Rúa con un colega de Venezuela. Y el pobre William Rúa, desesperado porque este colega le sancionaba en todo el campo de juego. Donde estuviera William, el líder, seguidor o líder, siempre le sancionaba. Partido que salió muy aburridor y que finalmente William hacía gestos desesperados en la cancha, como diciéndole al público que este señor estaba medio loco, entonces termina eso en una guerra de árbitros. Esas cosas no se deben permitir. La enseñanza número 10 dice, evitar la confrontación contra formaciones de combate bien ordenadas y no atacar grandes batallones constituye el dominio de la adaptación. Sí, digamos que en la guerra uno tiene que tener, digamos, como, por eso ustedes ven que en el ejército siempre hay formaciones. Hay, digamos, unos bloques digamos, de soldados que uno los ve y uno siente como la fuerza. Eso, por ejemplo, lo aplicaron antes de la Segunda Guerra Mundial, lo aplicaron en Italia, las camisas negras digamos, de Mussolini, los mismos que el partido nazi, eran muy, muy ordenados y salían a las calles formados, zapateando con botas, y eso inspira miedo. Entonces, ese es un tema del dominio psicológico que se hace en la guerra. Y hoy día se practica es con manifestaciones, es manifestaciones organizadas, en fin. Entonces, uno tiene que evitar la confrontación a veces en esas situaciones, porque eso, pues digamos que hay que digamos, como entender ese tipo de impacto psicológico en ese tipo de formaciones bien hechas. Yo lo asocio así, cuando los equipos se dedican a lo que tienen que hacer y además son excelentes equipos, no te encargues de intervenir en el juego y dañar el espectáculo. Simplemente debes saber leer el juego y adaptarte a la propuesta de los jugadores. Entonces uno ve estos equipos ordenados que transmiten un mensaje como ustedes vieron en el Mundial que había un equipo, yo no recuerdo si era Nueva Zelanda o no sé, uno de ellos que hacía antes como unos gestos de formación, como de unos ritmos en la cancha antes de empezar el juego, que entre otras cosas, en el rugby es muy utilizado por los jugadores de estos países que han sido campeones, que hacen unas danzas frente al contrario, como para tratar de intimidarlo. Son ordenados, tienen formación, en fin. Aquí digamos que pasa lo mismo cuando los equipos son muy buenos. Tienen unas condiciones naturales, físicas, técnicas y demás que inspiran un respeto enorme. Entonces uno lo que tiene que tratar de hacer es no adaptarse a eso, darse cuenta que eso es lo que ellos quieren proponer y no ir a participar en un proceso donde les pueda dañar digamos, esa actitud de ser los mejores en el campo de juego. La enseñanza número 11, dicen, los buenos guerreros hacen que los adversarios vengan a ellos y de ningún modo se dejan atraer fuera de su fortaleza. ¿Cómo interpretamos esto para los árbitros? Podríamos interpretar esto para los árbitros diciendo que los buenos árbitros dejan que los jugadores hábiles hagan su trabajo e impiden que los menos hábiles dañen ese trabajo. Un buen árbitro no se deja llevar por la presión del juego y no se deja sacar de la cordura y el buen criterio. Es difícil, pero nosotros sí tenemos una responsabilidad y es que a los jugadores habilidosos hay que cuidarlos, no pasarles todo, pero hay que cuidarlos. Porque el jugador habilidoso, lo más probable es que el entrenador del equipo contrario intente ponerle un jugador que lo incomode y le haga daño. Y le haga daño es
interponiéndose en el camino, afectándolo, moviéndose para que el otro se caiga. Y nosotros tenemos que tener el cuidado de saber interpretar eso. Ustedes saben, y los que han dirigido copas profesionales, cómo en momentos críticos no falta el jugador que lo mandan a hacer cualquier bobada contra un jugador muy habilidoso porque tiene muy buena penetración o porque es un jugador de buen lanzamiento. Y les importa poquito eventualmente que un jugador vaya, lo descalifiquemos con tal de que el otro quede relativamente lesionado. Esas cosas pasan. Entonces nosotros no nos podemos dejar ni sacar de nuestro buen criterio y cuidar este tipo de recursos que son muy valiosos en el campo de juego. La enseñanza número 12 nos dice: la velocidad del agua que fluye en la corriente consigue arrastrar piedras. Eso es absolutamente claro. Todos los ríos y demás arrastran, las fuerzas de la naturaleza son capaces de arrastrar cualquier cosa. Aquí yo se los asimilo en el arbitraje como esto, que la contundencia y claridad de un llamado bien hecho con fuerza y seguridad es aplastante y contundente. Eso es un elemento importantísimo cuando uno tiene que sancionar una situación de juego, pero con la claridad y la firmeza que se necesita. Y aquí hay una enseñanza que le aprendí yo a John Jairo Rodríguez Amador cuando yo estaba joven en estas lides, y él me decía: Oscar, cuando usted pite con todo lo que tengan los pulmones, porque probablemente puede que usted se haya equivocado, pero da tanta fuerza y tanta potencia que los jugadores y la gente va a creer que fue verdad. Y lo mismo dicen en el juego del billar: taque, pero taque duro para ver si usted es capaz de hacer una carambola. Entonces, en el arbitraje, nuestro instrumento, nosotros tenemos que utilizarlo con contundencia. Esos pitazos así que son como medio, que no sabe uno si sí o no tienen la potencia suficiente, son de duda uno de que si se haya dado o no una situación de juego. El orden y el desorden de un juego depende de la organización y trabajo en equipo de los árbitros y del coraje o debilidad que muestren los equipos. Es muy importante entonces este tema del orden y el desorden. Uno tiene que leer un poco esto para que las cosas no se le vayan a enredar. Vamos a la enseñanza número 13. La mejor victoria es vencer sin combatir. Indudablemente, yo creo que eso pues a nadie nadie lo duda. Cuántas victorias se han hecho es a través de un proceso de presión psicológica y demás, donde se pone al enemigo en una situación donde siente que el otro lo puede aplastar, y se han ganado guerras sin disparar un solo tiro, como otras absurdas que creen que es un deporte como la Primera Guerra Mundial, que los jóvenes pensaban que era una gran oportunidad de ir a la guerra, y terminaron muriendo más de 25 millones de jóvenes luchando por casi que con las uñas. Entonces, yo se los asocio de esta manera. Uno puede ganar la credibilidad de un partido en el primer cuarto, en los primeros 2 minutos. ¿Cómo? Los llamados iniciales se emplean para comunicar a los jugadores cómo se desarrollará el arbitraje. Y los llamados extraordinarios para garantizar que no haya ventajas. Sobre el árbitro, que es experto en el arte del llamado extraordinario, dispone de recursos infinitos para la salida de los juegos. Nosotros tenemos que mostrar desde los primeros minutos cómo va a ser el juego, qué le vamos a comunicar a los jugadores. Vamos a dejar jugar, vamos a dirigir, a pitar todo. ¿Qué le vamos a hacer? Porque si yo arranco el primer periodo sancionando hasta la sonrisa de cualquier contacto, no vamos a llegar al último cuarto pues ahí dejando que hagan y deshagan. Como yo lo haga desde el principio y les explico a los jugadores sin decirles cómo lo voy a hacer verbalmente, sino con mis pitazos, yo puedo salir airoso de un partido. Y solamente extraordinariamente utilizaré el llamado cuando lo necesite. Ahí están los árbitros élite, aquellos que saben identificar esos momentos y esas circunstancias. Apliquemos ese principio. La mejor victoria es vencer sin combatir.
Entonces, tratemos de transmitir esos mensajes desde el principio y al final vamos a tener nosotros todo nuestro, digamos, todo nuestro campo de poder hacer las cosas bien hechas. La enseñanza 14 nos dice, la guerra es un grave asunto del Estado. Es un lugar de vida y muerte, una vía hacia la supervivencia y extinción, una cuestión que hay que reflexionar detenidamente. Claramente, las guerras son temas de Estado y eso no es un tema para jugar con eso. Entonces aquí yo lo mido desde esta óptica. Como es un tema de vida o muerte y un tema de supervivencia, nosotros debemos, yo creo que debemos de ponernos en reflexión de estos puntos. Uno nunca puede vaticinar si es un juego fácil o no, y tampoco puede asumir de que hay jugadores fáciles ni difíciles, simplemente hay jugadores. Uno a veces, por ciertas circunstancias, dice, ese jueguito, eso se lo come, eso es pelea de toche con guayaba madura. Pues a veces no es tan fácil, a veces no es tan cierto. Hay que entrar con la claridad de que simplemente ahí lo que hay son jugadores y no sabemos qué tanto pueden reaccionar. Hay equipos de gente ordinaria, entre comillas, que hace cosas extraordinarias. Entonces uno no se puede fiar de eso, que jugadores que de repente no, equipos que aparentemente no muestran nada porque se pueden crecer. Lo otro, uno no debe esperar ser aclamado. El que no pase nada no significa que todo salió muy bien. O si hubo dificultades, que el arbitraje salió mal. Esa es una tendencia que tenemos nosotros. ¿Cómo te fue? Excelente, me fue muy bien. ¿Qué pasó? No, todo normal. A ver, a veces los juegos son muy tranquilos y sin embargo eso no significa que las cosas hayan salido bien. Simplemente no se dieron situaciones complejas y a lo mejor no hubo un espíritu de lucha, del contrario. Como hay otros que tienen dificultades porque son más aguerridos, porque son más fuertes, y son bien buenos. Y no quiere decir que el partido salió mal, simplemente hubo más confrontación. Un árbitro no se considera excelente porque el juego salió sin problemas, sino porque se logró el equilibrio de fuerzas y que ganó el mejor, casi 0 errores, absolutamente claro. Y un buen árbitro tiene que ser un buen estratega. Situarse por encima del juego, sin afectarlo, y no olvidar que un equipo está perdiendo, que está perdiendo el juego, que un equipo que está perdiendo juega con la esperanza de ganar. Estrategia para todos nosotros es, siempre que uno diseña estrategias, tiene que estar por lo menos a 10.000 metros de altura. Un gerente de una compañía, cuando quiere desarrollar su visión de negocio, él no lo hace a nivel de la compañía del día a día. Se tiene que subir, decimos 10.000 metros, para ver todo el panorama que está sucediendo en el entorno de su negocio, del mercado y del país y del mundo. Porque para poder desarrollar estrategia yo tengo que tener una visión más amplia, lo que llamaban una vista, digamos como estereotécnica, me parece que es la palabra, que le permite ver como un embudo de lo delgado hacia lo más amplio. Entonces el árbitro tiene que desarrollar esa habilidad de poder ver las cosas y planificarlas antes del juego y poderse de ubicar como que puede ver qué está pasando con todos los jugadores, con los entrenadores y con el público. Ese digamos que es una forma de planificar un juego antes y durante el partido, tratar de salirse un poco de la visión muy enfocada a los jugadores, sino que tiene que tener una visión más periférica de lo que está sucediendo en el entorno. Entonces, en este tema ya como para sacar algunas conclusiones de todo esto, ¿qué podemos decir? Nosotros necesitamos planificar el arbitraje en función de las condiciones en las que los equipos se enfrentan. Planificar es lo que llamamos las charlas prepartido. Entonces, yo puedo planificar desde antes. Si yo estoy en un campeonato y tengo un tiempo de 8 o 10 días dentro de una concentración y me dicen un día antes o 2 días antes que voy a dirigir X o Y juego, pues antes no le parábamos bolas a eso. Hoy hay que planificar, si podemos ver los videos, ver cómo son las situaciones, cómo me debo ubicar, según lo que los jugadores cómo se comportan en el partido, yo debo empezar a identificar ciertos elementos desde arriba de los 10.000 metros de altura. Y ahí están, ¿quién tiene el jugador más hábil? ¿Qué equipo tiene mayor ventaja por estatura
o por ser el local, por técnica. Y todos esos elementos que hay ahí, el equipo que se comporta con mayor disciplina, que le hace más caso al entrenador, cómo influye el entrenador en los jugadores, qué equipo tiene mayor estado físico, cómo influyen los espectadores en el comportamiento de los jugadores. Ustedes saben que hay digamos, plazas donde esto es una pasión, donde se hacen muy cerca del campo de juego los aficionados más agresivos, donde incitan a los jugadores a hacer cosas. Y entonces eso también tiene uno que interpretarlo. Y pues si ha tenido la oportunidad de estar en esas plazas antes, sabe cómo lo tiene que manejar. Considerando todo lo anterior, se podría inferir cuál es el equipo que pudiera ganar el juego o si el juego será parejo. Entonces uno, digamos que esa planificación le puede dar a uno ciertas ayudas para saber cómo tomar mejores decisiones. Se debe preparar una estrategia para entender el juego, no se debe llegar frío. Cuando yo digo que llegar frío es, llega uno, mejor dicho, 5 minutos antes o 20, o 10 minutos antes y viene con 50.000 situaciones de problemas y dificultades. Entonces, pues esa forma de llegar frío no es buena. Todo necesita un poquito de estrés en la vida. Durante tantos años que me tocó dirigir, y yo en cada partido siempre me daba cierta cosquilleo en el estómago. Y así fuera un torneo sencillo, y obviamente los profesionales siempre le da a uno un cosquilleo. Ese cosquilleo hoy día lo llaman estrés, pero ese es un estrés del bueno. Como hay colesterol del bueno, hay colesterol del malo, pero esto es de los buenos. Hay que sentirlo. Entender el comportamiento de los jugadores y de los entrenadores. Un entrenador piensa, si un jugador oponente tiene un temperamento colérico y es bueno, se le debe hacer caer en la provocación. Ustedes ven muchas veces jugadores excelentes que lo que hacen es que mandan el otro jugador a que lo incomode y termina provocándolo, ¿cierto? Entonces, esas son cosas que son normales y son mañas de los entrenadores. El árbitro debe saber leer esa potencial situación. Pero el arbitraje se basa en mantener el equilibrio en proporción a las acciones de cada jugador y equipo para que gane el mejor sin permitirles ventajas ni dañar la fluidez del juego. Suena sencillo, suena fácil, pero hay que leerlo todos los días, verlo todos los días, como una especie de Biblia, coger estos conceptos y decir, antes de cada juego me voy a tomar el trabajito de leer, y esto se vuelve como un mantra. Ustedes saben que es un mantra, entonces es como un rosario. Se hacen 10 casitas repitiendo lo mismo, y a veces uno repite y está pensando en otra cosa. Y lo mismo ustedes han visto esos musulmanes o los de otras religiones que se la pasan con una cosita en la mano, como un rosario dándole vueltas. Ellos están haciendo mantras. El tema de los cantos o de los sonidos que a veces se hacen para los que hacen yoga, son mantras que hacen que la mente vaya funcionando de una manera. Los árbitros tenemos que tener mantras. Me tengo que repetir cosas y repetir, como si fuera un Padre Nuestro. Y eso es lo que hace que seamos diferentes a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque el cerebro coge el atajo más corto para tomar decisiones. Entonces, como decía en alguna charla el amigo chileno, que la parte de la repetición y de entrenar y de repetir, ver situaciones de juego permanentemente, es la que nos permite a nosotros que el cerebro lo tome como una experiencia vivida y que a la hora de poderla visualizar nuevamente, mi cerebro vaya y tome el camino más corto y tome la mejor decisión. Y eso solamente se hace si se repiten las cosas. Cuando un equipo pierde posibilidades y no encuentra salidas, se puede levantar contra los árbitros. Lo vemos permanentemente. Muchas veces un equipo ya lo único que tiene que hacer y lo único que puede hacer, y el entrenador lo tiene claro, es que me justifico con los árbitros. Entonces, eso también hay que estar pendiente con eso. Una, evaluación metódica de la propuesta del juego. Hay que estar mirando cómo es que están proponiendo los juegos, ¿sí? Si yo soy capaz de meterme en esa, como en esa energía, en esa dinámica,
Hay un término muy, digamos, poco conocido tal vez por algunos de ustedes que se llama la resonancia mórfica. La resonancia mórfica y la resonancia es una forma de, digamos, la resonancia es vibrar. Cuando dos cuerpos vibran a la misma longitud de onda, la energía se duplica. Y si han caído puentes en la historia, digamos, del siglo pasado, porque el puente entraba en resonancia con el viento. Entonces, cuando uno entra en resonancia con el partido, uno vibra a la misma velocidad que están los jugadores, todas las cosas fluyen. Pero cuando yo estoy vibrando al revés, la longitud de onda se disminuye. Entonces uno tiene que tratar de enchufarse con la forma de jugar. Los llamados son como las notas musicales, entonces aquí vuelve y juega lo de la resonancia. Un juego es como una orquesta que tiene que estar bien armonizada. Son 8 notas, pero usted no las puede escuchar todas pues así al mismo tiempo porque lo que va a escuchar es un ruido. Entonces, los llamados y los pitazos bien hechos, ¿sí?, dependen muchas veces de lo que está sucediendo en el juego. Saberlo hacer es la diferencia entre los árbitros. Los árbitros exitosos, los árbitros élites. ¿Eso cómo se aprende? Trabajando y trabajando y trabajando, escuela y método, escuela y método. Eso no nos va a llegar por obra y gracia del Espíritu Santo. Si conoces, ya que hay unas frases muy sacadas del libro que me parecen supremamente interesantes, hasta para la práctica de la vida, del trabajo, del estudio, de la familia. Si conoces los equipos y te conoces a ti mismo, no te debes preocupar por el juego. Eso sale solito. Porque yo ya sé quiénes son, yo ya sé cómo soy y ese juego tiene que salir perfecto. Si conoces los equipos, pero no te conoces a ti mismo, pero te conoces a ti mismo, estás en igualdad de condiciones. Y esto es muy lógico. Me invitan a un torneo, no conozco los equipos. Hoy no hay justificación para decir que no, porque tenemos todos los medios, videos y demás. Y a mí me dicen, usted va para el Suramericano X, pues yo ya los conozco. Pero a nivel local, pues uno no tiene como la suficiente información de los equipos, y sea regionales. Pero si yo me conozco a mí mismo, así no conozco a los equipos, yo no estoy en igualdad de condiciones. El problema es cuando ni me conozco a mí mismo. Si no te conoces a ti mismo, entonces estás en problemas. Si yo no sé cómo es que yo soy, cómo hago mi trabajo, cómo dirijo, si soy dubitativo, si soy gris, titi, yo siempre voy a estar en problemas. Entonces, una buena actuación depende de uno mismo y del equipo de trabajo. La vulnerabilidad del entorno. Si estás bien preparado en el conocimiento del juego y de las reglas, te haces invisible. Entonces uno tiene que ser invisible. La invisibilidad reside en la claridad de un llamado en función del juego y su evolución. Si yo lo hago bien hecho, nadie ni se va a acordar que lo hice. Aquí hay 5 factores para considerar un árbitro experto en el arte, que se me ocurren a mí. Y dice, tener claro cuándo llamar o cuándo no. Suena fácil, ¿no? Se escucha fácil y nos dicen todas las veces, ¿cuándo llamar y cuándo no? Sí, pero entonces eso es como tan largo como tan ancho, pero finalmente eso es una habilidad que se tiene que aprender en la vida. Sentir el juego. Estamos hablando de la pasión, de la vocación, del talento, hay que sentirlo, si no, no estaríamos donde estamos nosotros en el deporte. Ser capaz de dirigir un juego de grandes rivales es el mejor premio que le podemos dar a un árbitro. Ser un excelente árbitro será un excelente arbitraje si se trata con la misma consistencia y se aplica el mismo espíritu de las reglas de principio a fin. No hay que repetirlo, todos ustedes lo saben de memoria. Estar preparado física, mental e intelectualmente para la toma de decisiones bajo presión. Eso es el día a día en todas las organizaciones, en todas las empresas. Uno siempre que va a buscar un empleado le dice, saber tomar decisiones bajo presión. Pues claro, hoy día todo el tiempo estamos presionados. Eso es casi que uno dice, ¿cómo es que el día pasó tan rápido? El año ya se acabó. ¿Qué pasó? Yo no hice nada. Ya es 31 de diciembre, soy el mismo. ¿Yo por qué no aprendí más? O sea, termina uno como con una angustia de la presión del día a día, del minuto, del momento. Cuando menos piensa, ya son las 11 de la noche y me tengo que levantar o irme para la oficina. El tiempo no alcanza. Eso es así, lleno de presiones por todas partes.
Ahí faltan unas palabritas ahí de decisiones y demás, pero bueno, ahí me perdonarán detallitos que me han faltado. Que se demuestre destreza e independencia en la toma de decisiones y no ceder a las presiones de los factores externos. Destreza se adquiere, independencia, eso es formación, eso es personalidad, es carácter. Vamos a tener posiciones independientes. No por ser mi amigo y mi conocido, yo tengo que decir que estoy de acuerdo con él. Estamos hoy día sometidos a muchas situaciones donde nos presionan y nos ponen a pensar como los demás. Finalmente, esta penúltima, siempre que yo doy una charla, la pongo como uno de los, digamos, pensamientos importantes que debemos de tener. Creo no ser tan buen árbitro como algunos piensan, pero tampoco tan malo como otros me consideran. Solo sé que aún no soy lo que pretendo ser y lo mediocre que pude haber sido sin preparación. Eso para mí ha sido un mensaje clarísimo, porque realmente uno no puede estar siempre pensando que es el mejor. Y si no se prepara, pues nunca va a poder producir. Que es la lucha con otros cara a cara para conseguir ventaja, es lo más arduo del mundo. Estos yo se los pongo como en estos términos. Nosotros, ¿para qué como árbitros nos enfrentamos al entrenador y vamos y lo careamos? Yo he visto árbitros en cantidades que van y carean al jugador, le ponen la cara, se sienten altivos, hasta se enfrentan con el público. Si hay una persona por allá gritándole de todo, lo miran feo y lo desafían. Nosotros no estamos para eso, ¿sí? Eso no nos va a dar ninguna ventaja, ninguna. Entonces nosotros no podemos meternos en esas luchas cara a cara con nadie. Tenemos que tener la prudencia, la distancia. Si no, no podemos ser árbitros. Un árbitro que se sienta, o inclusive mesa de control. Yo también veo muchos en mesa de control que juegan con ese temperamento y pelean con los jugadores y pelean con el entrenador y se enfrentan en una lucha cara a cara que al final no tiene sentido. Es mejor la prudencia y así uno que come, pues por dentro se tenga que morder la lengua. No casemos esas peleas que no tienen sentido. Nos quitan energía, nos quitan poder. Es mejor la tranquilidad. Y por último, ay, aquí se me va a ir para otro lado. Por último, aquí. Se me quedó la última. A ver, ya no sale aquí la última. Bueno, la última era ya una bobadita ahí que tenía de despedida. Es la última, pues agradeciéndoles a ustedes, a los 21, una persona que me escucharon este discurso, esperando que les haya, digamos, sido de utilidad, que les haya permitido por lo menos identificar algunas reflexiones para su formación y que puedan tenerlo como un instrumento de lectura. Yo se los voy a dejar pues en la EFA, le voy a hacer unas correccioncitas, unas cositas que me hacen falta y se los hago llegar. Muchísimas gracias. No sé aquí ni cómo abrirles o si tienen si alguien va a comentar algo. Ya José creo que se retiró. Entonces, un saludo para todos y que tengan buena noche.
Bueno, ¿alguien va a aportar algo? En la que esa es la que tenés que cerrar. Hola. Aló. ¿Alguien va a aportar algo o ya cerramos? Continúa con que si cerré ya cerrado. A ver, doña Alba, por allá la escucho. Alba. ¿Qué le pasó? ¿Alguien quiere aportar algo? O ya cerramos. Don César, por ahí lo veo. ¿Cómo va, don Cesarín? Bien, bien, bien. ¿Quieres aportar alguna cosa? No, amigo, los felicito, la charla muy buena. Les agradezco y primera